Gloria a Dios, bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. Le damos gracias a Dios por el grande amor que hasta ahora derrama nuestro Señor sobre cada uno de nosotros, porque es un Dios de amor, un Dios de gracia, de misericordia, de perdón, y eso lo sabemos, que tenemos un Dios todopoderoso, el cual dice la bendita Escritura que para Él no hay nada imposible. Bendito sea el Señor, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. Fue una declaración contundente que dijo nuestro Señor Jesús cuando vino a esta tierra. Alabado sea su santo y bendito nombre. Sean bienvenidos todos a Ministerios, el Rey de la Gloria. Reciban saludos de mi esposa, mis hijos, mi familia. Bendito sea nuestro Dios. Y seguimos con esta serie de estudios acerca de la misericordia de Dios. Y, y vamos a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, al profeta Joel. En el profeta Joel, en el capítulo 2, el versículo 12 y 13, son los versículos centrales que vamos a leer en este estudio acerca de la misericordia de Dios, porque sabemos que la Biblia dice en Isaías que Él está sentado en el trono de la misericordia, que nuestro Dios es rico en misericordia, que además, dice la bendita Escritura, se deleita en misericordia. Es un Dios de misericordia, porque por la misericordia de Jehová, dice la palabra de Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Se da cuenta el Dios tan grande que tenemos? Misericordioso, compasivo, bondadoso. Ese es nuestro Dios, amoroso Padre Celestial. Amén. Así que la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 12 y 13 del libro de Joel. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios eterno con temor y reverencia. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Aquí está la palabra. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es un Dios de compasión, lo vuelvo a repetir. Es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de perdón. Por eso la Biblia dice, el mismo Jesús dijo, vengan a mí todos los que estéis cansados, los que están trabajados, yo los voy a hacer descansar. Dice que cuando vio la multitud, tuvo compasión de ellos como ovejas que no tienen pastor. Se necesita un pastor para ser guiados por el buen camino, apartarnos del mal. Y sabemos que el buen pastor, el pastor de pastores, se llama Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria a Dios. Y él vino a dar su vida por nosotros. Ese es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que vuelvan el rostro a nuestro Dios Todopoderoso, que se quite toda indiferencia ante nuestro Dios. El deseo de Dios es ese, que todos lo conozcan. Padre, que te conozcan y que conozcan a tu Hijo, a quien has enviado. Esa es su oración sacerdotal, su oración cumbre de Jesús, cuando dijo que todos lo conocieran. Y la voluntad de Él es que te conozcan y que conozcan a su Hijo, a quien Él ha enviado. Gloria a Dios. Así que la palabra de Dios es bien clara. Hemos leído estos dos versículos. Vamos a pedir a la dirección divina, al Espíritu Santo de Dios, para que esta palabra no sea solamente un logos, sino que sea un kairos, el rema de Dios, que venga a los corazones.
para que haga efecto en nuestras vidas y que esta palabra quede sellada en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque eso dice la palabra de Dios. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Así que esta palabra quede sellada en nuestra mente y en nuestro corazón, en todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Poderoso, amoroso Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos agradecidos contigo, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza que te pertenecen a ti, mi Rey de Gloria. Ahora, Padre Santo, nos humillamos delante de ti, reconociendo tu grandeza, sabiendo que de lo alto viene nuestro socorro y reconociendo que separados de ti, nada podemos hacer. Estamos adheridos a la vid verdadera para proferir palabra viva, palabra de bendición, Padre mío, palabra de exhortación, palabra de consuelo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Rey. Así que el profeta Joel estaba hablando al pueblo de Judá. Él estaba profetizando en Jerusalén y estaba diciendo que no solamente tenía que ser de apariencia solamente, y hasta el día de hoy esto sigue vigente. El ser hijo de Dios, el ser creyente, el ser cristiano, no tiene que ser de apariencia solamente, sino que aquí dice la bendita palabra, pues en el versículo 2:12 de Joel, por eso pues ahora, no mañana, no pasado mañana, no otro día, ahora, el día de salvación, como dijo Jesús, es hoy. Cuando vino a proclamar el año agradable del Señor, las buenas nuevas son hoy. Por eso, pues ahora, hoy, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Estas son características de alguien que se convierte con todo su corazón, bendito, que llora ante la presencia de nuestro Dios, que obedece la palabra de nuestro Rey amado. El versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón, o sea, convertíos con todo vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Sabe por qué dice convertíos? Porque la palabra de Dios, eso es lo que nos dice. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Y cómo el Señor mismo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo amado? Nos ha trasladado del reino del odio al reino del amor, al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ahora dice la bendita Escritura que ya no somos esclavos del enemigo, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos, somos hijos del Señor Jesucristo, que es un grande privilegio. Es grande privilegio ser llamado hijo de Dios. Él nos ha trasladado. Convertíos, convertíos, dice la bendita Escritura, a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Si nosotros como padres terrenales nos duele castigar a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un Dios de amor, le duele castigar también? Pero muchas veces la corrección es necesaria. Cuando Dios habla de la disciplina, ya en el capítulo 12 de Hebreos, dice, al que Dios ama, lo disciplina. Porque si se quedan sin disciplina, dice, entonces ya no son hijos, entonces sois bastardos. Esa es una palabra muy fuerte, pero mejor ser llamado hijo de Dios con la corrección divina. Eso es, y lo hace para que nosotros heredemos la vida eterna, para que no nos salgamos del camino que es Jesús, que él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, para que no nos desviemos de ese caminar con Cristo. Viene la corrección. Muchas veces cuando nosotros nos desviamos, viene esa corrección. Por eso dice, convertíos. Amén. Porque Él dice que le duele castigar a sus hijos. Pero muchas veces, como le digo, es necesario. Él sabe lo que es para nuestro bien. Él sabe lo que está más adelante de nosotros. Él conoce el futuro y nosotros no. Él sabe lo que está adelante y lo hace por nuestro bien. Claramente dice la Escritura que Él nos libra del lazo del cazador.
toda trampa que tiene el enemigo hacia adelante y en el futuro, Él la conoce, por eso no quiere que nos desviemos de este caminar con Él, porque Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y ahí está la cobertura divina. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Tenemos un Dios misericordioso. Desde el libro de Génesis empieza la escritura, habla de la misericordia de Dios. Cuando el libro de Éxodo habla también de la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando el pueblo de Dios se rebeló, cuando el pueblo de Dios o quiso apedrear a Moisés, dice que el Señor le dijo a Moisés, hazte un lado, porque los voy a aniquilar. Pero entonces se levanta Moisés como el gran intercesor, como el gran sacerdote a favor del pueblo, y dijo, no, sabemos que tú eres un Dios clemente y misericordioso, que eres lento para la ira y grande en misericordia, le recuerda, y ya no aniquiló al pueblo por la intercesión de un líder, de un verdadero líder, alguien que tiene la autoridad. Moisés tenía la autoridad, fue llamado por Dios y son los que Dios escucha, a los que verdaderamente son llamados de Dios. No a cualquiera, porque ahorita vemos que cualquiera predica la palabra, pero no todos son llamados. Y esto lo corroboramos en el capítulo 10, versículo 1. Bendito sea nuestro Dios. 10:1 del libro de Mateo. Ahí está la palabra del Señor, donde nos dice que Él llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad. Les dio autoridad sobre espíritus inmundos, le dio autoridad para sanar enfermos, toda dolencia. Lo vemos en Mateo 10:1 y lo volvemos a ver en Lucas capítulo 9, en el versículo 1. Está muy fácil de aprender esos versículos, Mateo 10:1 y Lucas 9:1, donde también dice lo mismo, les dio autoridad, bendito sea nuestro Dios, sobre todo demonio. Ahí habla de demonios y en Mateo habla de espíritus inmundos, que son los mismos. Así que Él nos ha dado esa autoridad en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, ni en el nombre de alguna otra creencia, sino que, o otra deidad, sino en el nombre de Jesús. Capítulo 9, versículo 1 del libro de Lucas, lo vuelvo a repetir, dice que Él nos ha dado autoridad. Ahí dice, llamó a los 12, llamó a sus discípulos. Todo discípulo de Jesús, muchos son discípulos, pero entre los discípulos llama, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los llama y dice, y yo les doy autoridad sobre todo demonio, sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia. Nos ha dado esa autoridad. Por eso oramos por los enfermos, ellos sanan. Oramos por liberación y son liberados, porque lo hemos comprobado, que Dios nos ha dado esa autoridad. Ahí está quien tiene un verdadero llamado de Dios. Y eso es un privilegio, siendo nada nosotros, porque todo esto es por la misericordia de Dios. Todos estamos a merced de la misericordia de Dios, pero nos ha dado esa autoridad, y con esa autoridad es que predicamos la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios, porque Él nos las ha heredado, nos ha dado ese legado, nos dio esa autoridad. En el nombre de Jesús, bendito sea nuestro Dios. Como tema le pusimos movido a misericordia, porque sabemos que tenemos un Dios de misericordia. La Biblia lo describe como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela, dice, por su bondad, por su amor, por su compasión, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, todo lo que estemos pasando. Se va fuera toda tristeza, toda soledad, se van fuera en el nombre de Jesús, porque tenemos al Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, que nosotros somos consolados por Dios. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. Cuando Dios hace el llamado a alguien, Dios le cambia la mente y le cambia el corazón.
quita ese corazón de piedra y les da un corazón de carne, un corazón sensible al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace nuestro Dios. Por eso mucha gente como hombre natural no puede entender esto. Dice, pero ¿cómo fulano? Si él era el otro. No, yo creo que ni Dios los perdona. Así me decían a mí. Por eso decían, no, ese no tiene perdón de Dios. Eso dice la gente, pero la Biblia dice que no hay pecado que no pueda perdonar nuestro Dios. Es tan poderosa la sangre de Cristo que dice que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es tan poderosa la sangre, el sacrificio de Cristo, que no hay pecado que no pueda perdonar. El único que dice la palabra de Dios que no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí en fuera, no, todo pecado es perdonado para toda aquella persona que verdaderamente se arrepiente, se convierte con todo su corazón, bendito, que rasga su corazón y no sus vestidos, sino que se convierte genuinamente, auténticamente, una conversión genuina. Ahí es donde el Señor dice que Él entonces es clemente y misericordioso. Sabemos que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es uno de los grandes atributos de nuestro Dios todopoderoso. La palabra de Dios también dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y como estábamos muertos en delitos y pecados, dice el capítulo 2 del libro de Efesios, empezando desde el versículo 1, empieza diciendo que íbamos conforme a la corriente de este mundo y como consecuencia de ello éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ahí está la palabra clave, rico en misericordia, dice que nos dio vida juntamente con Cristo, pues que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo, porque Él es rico en misericordia. Miqueas 7, 18 y 19. El libro del profeta Miqueas, si está notando, apúntale Miqueas 7, 18 y 19, donde dice que Dios como tú que perdona la maldad. Amén, así dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades en lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellas. Él se deleita en misericordia con aquella que verdaderamente viene a los pies de Cristo, se arrepiente de su vida pasada y empieza una vida nueva. Dice que cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, nos quita esas vestiduras viejas y entonces nos viste y nos reviste con las vestiduras del Señor Jesucristo. Así que ya esas vestiduras viejas ya no las tenemos, gloria a Dios, pero no es por nuestros propios méritos, no porque lo merezcamos, ni por nuestras buenas obras, ni porque nosotros somos, o porque mucha gente dice, no, pues yo no le hago mal a nadie, yo soy buena gente. No es por eso, porque la palabra de Dios es muy clara. En el capítulo 9 de Daniel usted va a ver esa oración tan hermosa de Daniel, donde él termina diciendo, porque no confiamos en nuestras justicias, no confiamos en nuestras obras, en nuestras bondades, sino confiamos en tus muchas misericordias. Esa es la clave, la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Misericordia es compasión, bondad. Misericordia se puede decir que es una palabra que está en el diccionario que la describe de esta manera, que es un favor no merecido. No merecíamos por la conducta como estábamos viviendo, pero como Él es rico en misericordia, se deleita en misericordia, es Padre de misericordias, Él tuvo misericordia de nosotros, nos abrió el entendimiento, venimos a Él, obedecimos al llamado y entonces Él nos salvó, no por obras de justicia, sino por su grande misericordia. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Tito 3:5 que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente.
Así que es por la misericordia de Dios que estamos en esto. Y hemos sido obedientes al llamado de Dios. Sé que hay críticas, sé que calumnias, hay de todo, pero nosotros seguimos firmes en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, porque Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que no se distraiga, el que no se desvíe, no desvíe la mirada a cosas del mundo, sino puesto los ojos en Jesús. El apóstol Pablo decía, o aquí en su bendita palabra dejó escrito, prosigo al blanco, al premio supremo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Lo pasado ya pasó. La Biblia dice, es muy clara, cuando 43:18 de Isaías nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva, cosa nueva. Pronto saldrá la luz, dice, no la conoceréis, porque Dios nos va enseñando, día con día nos va enseñando más y más. Una vez más, dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa vida desértica, insípida, vacía, Dios la convierte en ríos. Todo donde hay ríos, donde hay agua, hay vida. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Ahora tenemos vida y vamos dando vida con el río de Dios, con el río de sus delicias, dice la palabra del Señor. Esto es hermoso, esto es glorioso. Sí, como tema le pusimos movido a misericordia. En las bienaventuranzas de Jesús, en el famoso Sermón del Monte, allá en el capítulo 5, en el versículo 7 de Mateo, dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. También el Salmo 18 dice la palabra de Dios, con el misericordioso te vas a mostrar misericordioso. Así que el que tiene misericordia, Dios tiene misericordia de él también. Así que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le aman, dice la bendita Escritura. Amar a Dios, dice, es tener misericordia. Este es uno de los mandamientos de nuestro Dios. Si lo amamos, le obedecemos. Gloria a Dios. Y Jesucristo dijo, aprended misericordia. Quiere decir que se va aprendiendo. No nacemos con eso, con la misericordia, tenemos que aprenderla. Dice, aprended misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Mire cómo entra la misericordia, entra el conocimiento de nuestro Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 5. Gloria a Dios. Vamos vamos a Éxodo capítulo 20 primero. Éxodo capítulo 20. Gloria a Dios, porque Éxodo está antes de Deuteronomio. Vamos a ir primero a Éxodo capítulo 20 acerca de la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra bendita? La Biblia, la Escritura, el libro sagrado. ¿Qué es lo que nos recuerda a muchos en este momento? Dice así, capítulo 20, en el versículo 3. Dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Uno de los mandamientos. Ese es uno de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir aquí? Que no haga yo una imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, porque no sabemos lo que está en el cielo. El único que sabe fue Jesús, porque Él es el que estuvo en el cielo y vino a decirnos que hay un reino eterno, que hay una gloria eterna con Él y hay un infierno también. Pero eso solamente Jesús lo sabe. Por eso aquí dice que no nos hagamos ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo. Es lo que dice aquí la bendita Escritura, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aborrecer aquí, el término aborrecer no quiere decir que lo odias, sino que solamente que eres indiferente a él, que no te interesan las cosas de Dios. Y trae consecuencias porque esa maldición va sobre los hijos, los nietos y los bisnietos todavía, porque aquí dice que hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mire lo que dice el versículo 6. Y hago misericordia a millares. Sabemos que millares y millares, millares y más millares han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esto es glorioso, que se les abrió el entendimiento. Gloria a Dios. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El guardar los mandamientos es amar a Dios, es obedecer a nuestro Dios. Trae buenos beneficios para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos y nuestras generaciones venideras. Así que aquí vuelvo a repetir este versículo que está poderoso. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo quiero que analice esa palabra, medite en esa palabra y pídale al Señor Dios Todopoderoso que le traiga esa revelación divina y esas fuerzas para cambiar de parecer. Si es que estás en otros caminos, vuelve al camino del Señor. O si eres una persona que un tiempo estuvo en los caminos del Señor y se apartó, hoy es el día de volver a Él. Hoy es el día de volver a Él porque Él es movido a misericordia. Gloria a Dios. Capítulo 5, ahora sí vamos a capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Capítulo 5, en el versículo 7, como que vuelve a repetir otra vez lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces a la primera como que no entendemos. El ser humano así es, hay que repetirle muchas veces las cosas para que entienda. Por eso aquí lo vuelve a repetir, capítulo 5, versículo 7 de Deuteronomio. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Se da cuenta que es un Dios celoso? El libro de Isaías dice la bendita escritura, yo soy celoso, no hay otro Dios, yo soy único y fuera de mí no hay otro Dios. Así que le digo, analice esa palabra, medita en ella y tome su decisión. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero aquí está el versículo 10, que es para los que hemos alcanzado misericordia y no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones venideras. Dice así, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otra vez lo vuelve a repetir. Y aquí en Deuteronomio 7:9 pone como un sello de lo que estamos hablando, que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí pone un sello a lo que él viene diciendo en su bendita palabra. Capítulo 7, bendito sea el Señor, versículo 9. Dice así, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Se da cuenta? Esto es para que lo analicemos, meditemos, que Jehová tu Dios es Dios. No hay otro fuera de él. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Aquí está la palabra misericordia, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí está la promesa, hasta 1000 generaciones. ¿Se da cuenta? Que es un Dios que es lento para la ira, que es un Dios clemente, lento para la ira y grande en misericordia. De los que le aborrecen, dices hasta la cuarta generación. Pero de los que me aman, dice hasta 1000 generaciones. Que hago misericordia a millares, hasta 1000 generaciones. O sea que ya no tanto por usted, sino por los que vienen, por sus hijos, por sus nietos, que ellos alcancen la bendición, que alcancen misericordia. Esto es
Esto es que alguno de nosotros tiene que empezar. Por ejemplo, nuestros ancestros, muchos de ellos nunca abrieron una Biblia. Ellos se guiaron por las costumbres, por las tradiciones que también le enseñaron sus padres, pero nunca fueron a la palabra de Dios, porque muchos ni sabían ni leer, ni conocieron la palabra de Dios. Yo le doy oración que entró en esas. Aquí está la promesa divina. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Esto está contundente, esto está poderoso. Y nuestro Dios, Él es rico en misericordia. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a mostrar amor, vino a mostrar misericordia, vino a esta tierra por amor y por la misericordia de que toda la humanidad iba para el lago de fuego. Toda la humanidad se iba a perder. Cuando la palabra de Dios dice que nadie en el Antiguo Testamento dice que nadie pudo guardar el pacto, nadie se sometió a él, nadie. El único que vino a guardar todos los mandamientos y que no se halló pecado en él fue el Señor Jesucristo. Él vino, dice, a cumplir todo eso, el nuevo pacto. Porque en Jeremías 31 al 33, ahí está la palabra de Dios. Empieza Jeremías 31 al 33. Ahí está, dice, nadie, todos invalidaron mi pacto, todos se van a ir a la condenación eterna. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y ahí dice la palabra en Romanos 3:10, porque no hay justo ni aun uno, todos a la condenación eterna. Pero ahí está en Jeremías que está una promesa. Dice, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, con mi pueblo amado, con los que me aman. Voy a hacer un nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, sobre su corazón las escribiré. Bendito sea nuestro Dios. En Hebreos lo vuelve a repetir, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Jesucristo vino a mostrar misericordia, envió a su Hijo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la última cena, hizo remembranza del pacto que iba a hacer nuestro Dios Todopoderoso, lo que había prometido allá en el profeta Jeremías, lo vino a cumplir Jesús cuando levantó la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. O sea, el nuevo pacto es por la sangre de Jesús, por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Ese es el nuevo pacto y estamos bajo ese nuevo pacto, bajo esa misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Esto lo debemos de saber, que tenemos un Dios de misericordia. Y como la palabra de Dios lo dice, ser misericordiosos como Él también es misericordioso. Si tenemos comunión con Él, si estamos pegados a la vid verdadera, dice la palabra de Dios que se nos transmite lo de Él. Si Él es misericordioso, también se nos va a transmitir a nosotros porque estamos adheridos a la vid verdadera, bebiendo de esa savia bendita, de esa vid verdadera. Por eso es que dice que es movido a misericordia. Hay dos historias en el libro de Lucas acerca de esta expresión, movido a misericordia. Bendito sea nuestro Dios. Vamos al libro de Lucas. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Nos deleitamos con esta bendita palabra. Nos deleitamos porque es una delicia. La Biblia dice claramente que cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora Jesús dijo en Juan 6:63, porque las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo en su evangelio, hace esta declaración cuando dijo, Jesús hizo muchas otras cosas, hizo muchos milagros, muchas cosas, las cuales si se escribieran, no cabrían en todo el mundo, en todos los libros, dice, no cabrían en todo el mundo. Pero estas que se han escrito, lo que está aquí plasmado en esta palabra, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. Así que esta palabra tiene poder, esta palabra
tiene poder para transformar, para cambiar vidas, para cambiar mentalidades, para cambiar sentimientos. Pondré mis leyes en sus mentes, sobre su corazón las escribiré. Cambia, hace un cambio total nuestro Dios, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, todas se van haciendo nuevas, son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Así que vemos la escritura en el capítulo 10 de Lucas, lo que dijo Jesús, lo que contó del buen samaritano. En el buen samaritano usted lo puede leer, pero el clave es en 10:33, capítulo 10, versículo 33 del libro de Lucas. Ahí está esta escritura. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Movido a misericordia. Aquí le estaba hablando, dice que le habló uno de los escribas, le dijo uno de los sacerdotes a Jesús, le hizo esta pregunta, que cuál era el primer mandamiento, y dice, pues tú lo sabes, amarás a tu Dios con todo tu corazón, tú lo sabes, dice, y dijo el escriba, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pues bien que sabe los mandamientos, pero como para tentarle, dice que cuando empieza al principio esta historia, empieza diciéndole, dice que le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Para ver qué contestaba Jesús, y ya fue que Jesús le contó esta historia, muchos dicen parábola, pero son historias que Jesús contó, que Jesús mismo las hace vívidas, que las hace vivas hasta el día de hoy, donde dice, un hombre, dice, bajó de Jerusalén hacia Jericó, se había ido a adorar. Está hablando de un hombre, dice, que fue a Jerusalén, fue a adorar y regresó y pasó por el camino de ladrones, porque ahí dice la escritura, iba para Jericó, y dice la historia que ese camino era un camino de ladrones, que no era un camino no muy seguro, pero dice que ahí le salieron unos ladrones, dice que le quitaron todo y todavía lo golpearon. Pero lo impresionante de esto, de cuando Jesús está contando la historia, es que dice que primero pasó un sacerdote. Un sacerdote simboliza la ley. Eso es lo que está simbolizando la ley, porque la ley actúa sin misericordia, juicio. La ley actúa con juicio. Y si usted ve Santiago 2:13, ahí dice que el juicio nunca va a triunfar sobre la misericordia, sino que la misericordia tiene poder sobre el juicio. O sea que la misericordia siempre va a ganarle al juicio. Porque ahí dice, porque juicio sin misericordia se hará con el que no hace misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de misericordia. La misericordia siempre va a triunfar sobre el juicio. El juicio nunca le va a ganar a la misericordia conforme al diseño divino. Siempre va a ganar el poder de la misericordia de Dios. Triunfa sobre el juicio. Y lo vemos aquí, en la palabra de Dios, que nosotros alcanzamos esa misericordia por el amor, porque merecíamos el juicio, pero Dios vino a morir a esta tierra, nuestro Señor Jesús, para que nosotros alcanzáramos misericordia. Y aquí está la palabra de Dios. Eso es la ley. El sacerdote simboliza la ley. Luego dice que pasó un levita que simboliza el altar, los 5 ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, que muchos no tienen misericordia. El sacerdote simbolizando la ley y los levitas los ministerios. Eso es lo que está simbolizando el levita y el sacerdote. Pasaron de largo, dice. Hicieron como que no lo vieron. Pero vino un hombre común y corriente. Dice que el versículo que leímos de 10:33, que fue movido a misericordia. Y era un samaritano. Un samaritano era lo que los judíos despreciaban, lo menospreciaban, porque dice que no se llevaban entre sí. Pero él tuvo más misericordia que el sacerdote y que el levita. Una persona que era odiada, menospreciada sobre todo por los judíos. Y la Biblia nos dice en el capítulo 1 del libro de Corintios que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil
y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Así que lo vil y menospreciado que así tenían al samaritano, que habla esta historia, él fue el que fue movido a misericordia. Dice que le sanó las heridas con aceite, con vino, como se usaba en aquel entonces. Lo montó en su cabalgadura, él se fue a pie y lo llevó al primer mesón que encontró. Y ahí estuvo con él un día, todavía lo estuvo cuidando. Y al segundo día dice que le dio dos denarios al mesonero y le dijo, ten, dice, y si algo te debe, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Esa es la misericordia de Dios. Ese es nuestro Dios todopoderoso, el buen samaritano, nuestro Rey todopoderoso, que es movido a misericordia. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él fue movido a misericordia y entonces es que alcanzamos ese atributo divino que es la misericordia de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Por eso dice la Biblia que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Él, no nosotros. Alábete el extraño y no tu propia boca, los ajenos y no los labios tuyos, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Estamos a merced de la misericordia de Dios. Todos estamos al mismo nivel, al pie de la cruz. Que nunca se nos olvide, para que nunca venga esa vanagloria, esa soberbia, esa pedantería que caracteriza a muchos ministros. Aún lo hemos visto, por eso de que Jesús pagó el precio, de que se enseñorean de las ovejas, y no debe ser así. El apóstol Pedro dijo que no tenemos que tener señorío sobre las ovejas, porque las ovejas le pertenecen a Él. Quien pagó el precio fue Él, quien fue a la cruz fue Él, quien dio su vida fue Él. La Biblia dice que solamente somos administradores de los bienes de Él, mediante cuales ustedes han creído. Solamente eso es lo que somos. Somos obreros, somos administradores, somos mayordomos de los bienes de Él. Eso es lo que somos, no más. Es más, la Biblia lo describe. Jesús mismo dijo, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hicieron con muchos profetas, dice. Pero dijo, mejor que digamos, dice, mejor digan, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer hicimos. No podemos hacer más allá de lo que Dios permita. Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Hasta ese límite, ese es ese nivel de lo que Jesús lo dijo. Gloria a Dios, para que nadie se jacte delante de su presencia. Amén. Nadie en toda jactancia en el nombre de Jesús quedan fuera. Bendito sea nuestro Dios. Así que esta historia del buen samaritano, esto es que fue movido a misericordia. La otra historia está en capítulo 15 del mismo libro de Lucas. El médico Lucas usando este léxico, ¿verdad? Este idioma espiritual, si lo podemos decirlo así, ¿no? El versículo clave está en el versículo 20, 15-20 de Lucas. Mire lo que dice la bendita escritura. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. La misma expresión que está en el buen samaritano está en esta parábola del hijo pródigo, que también muchos dicen que no es parábola, que también es una historia. Gloria a Dios, es una historia que Jesús contó. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Donde dice que un hombre tenía dos hijos, un padre de familia, un hacendado, tenía dos hijos. Y dice que el menor le dijo, dame la herencia que me corresponde. Y dice que el padre pues le dio la herencia y se fue a una provincia lejana. Dice aquí la historia esta. Dice, fue una provincia lejana. ¿Por qué? Porque pues él no quería avergonzar a su padre, ¿no? Y se fue lejos donde no lo conocieran, porque él sabía cómo andaba, él sabía en qué caminos andaba. Y dice que todo lo malgastó. Perdón, lo malgastó. ¿Cuánta gente sigue malgastando su vida en otras cosas que no son de Dios?
en cosas vanas, en cosas pasajeras, siguen malgastando su vida. Pero dice cuando volvió en sí, porque dice que hasta deseaba las algarrobas que le daban a los cerdos, pero ni eso tuvo, porque nada más las deseaba. Pero cuando dice la Escritura volviendo en sí, es lo que nos pasa cuando nosotros andábamos perdidos, volvimos en sí. Por eso es que alcanzamos misericordia, volviendo en sí. Dijo así, cuando ya fue cuerdo, prudente, perdón, él dijo, Padre, empezó a practicar lo que le iba a decir al Padre. Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así volvió a casa. Y aquí ya vemos este versículo 20, que cuando su padre lo vio, dice que aún estaba de lejos, fue movido a misericordia. Así es nuestro Padre Celestial, que nosotros venimos del mundo, sucios, de pecado. Imagínense cómo venía el hijo pródigo, sus ropas rasgadas, sucio, barbón, todo. Pero dice que este Padre, así como nuestro Padre Celestial, no le importó a él como veníamos en delitos y pecados, dice que lo abrazó, se le del cuello, dice, lo besó a su hijo y ya ni le dejó terminar la frase que él tanto tiempo estuvo practicando. Estuvo practicando, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno. Ya no lo dejó terminar la frase, ya no lo dejó terminar, hazme como uno de tus jornales. No, le dijo ya, dijo el padre de familia, hey, hagan fiesta, maten el becerro más gordo, póngale anillo, póngale vestidos, báñenlo ahí, hagamos fiesta. Gloria a Dios, porque mi hijo muerto era. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. ¿Y qué es lo que hace, lo que dice la palabra de Dios cuando un pecador se arrepiente? La Biblia dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo. Cuando un pecador recibe a Jesús en su corazón, viene un arrepentimiento genuino, provocan que los ángeles hagan una gran fiesta en los cielos. Y es por eso Jesús contó esta historia, porque él sabe que cuando un pecador se arrepiente, hacen una gran algarabía, una gran fiesta en los cielos. Los ángeles hacen fiesta y mire, y diciendo otro más para el reino de Dios, otro más por el cual Jesús murió por él, otro más y haciendo fiesta. Bendito sea nuestro Dios. Así que lo vistieron como nosotros, nos revestimos del Señor Jesucristo, le pusieron anillo, que es lo que vimos allí en el capítulo 10:1 y de Mateo y también de Lucas 9:1, donde nos dio la autoridad, porque eso es lo que simboliza el anillo, autoridad. Nos dio ese anillo con la autoridad, le dio la autoridad otra vez de ser su hijo, de venir otra vez a la familia, gloria a Dios, a la familia de Dios. La Biblia dice allá en Filipenses, mire, es un versículo muy hermoso, muy precioso, cuando dice que ahora ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya, otra vez el hijo pródigo fue incluido a la familia otra vez, hicieron fiesta y no pasó nada. Ya, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero el punto es que es el Padre movido a misericordia, el buen samaritano movido a misericordia. Y Jesús, ¿qué nos dice a nosotros? Sed misericordiosos, como vuestro Padre también es misericordioso. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, cuando le habla a los efesios, inspirado por el poderoso Espíritu Santo de Dios, allá en el capítulo 4, en el versículo 31 y 32, hace una gran declaración. 4, 31 y 32 del libro de Efesios. Mire lo que dice esta poderosa escritura. No sé si usted se goza con esta escritura, pero es una delicia. Dice así, mire, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense. Y viene el sello. Gloria a Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Aquí está la palabra. Misericordiosos, perdonándoos,
o como decimos nosotros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está la palabra de Dios expuesta. El Padre nuestro, que muchos se lo saben, termina así. Porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a los que los ofenden. Dice así, mire, lo que leímos, perdonarnos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya en Cristo, ya, bendito sea el Señor, transforma nuestras vidas, cambia los corazones. Para el que está en Cristo, en otra dimensión del Espíritu Santo, es muy fácil perdonar, porque ahí está la misericordia de Dios en esa persona, está la compasión de Dios, está la comprensión, porque es un Dios comprensivo que nos comprende. Esa comprensión también tiene que haber en nosotros cuando hay misericordia, comprender a los demás. Llegas a ese nivel de comprensión que si sabes que alguien dijo alguna calumnia, alguna mentira, te ofendió, tú sabes que lo hace por ignorancia. Llegas a ese nivel de comprensión y lo perdonas fácilmente. No hay ningún resentimiento, no hay ningún odio, ningún rencor, porque la misericordia siempre va a estar sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Lee allí Santiago 2:13, lo vuelvo a repetir, Santiago 2:13. La misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito sea nuestro Dios. La falta de perdón, ahí está la misericordia de Dios. Así como Él nos perdonó, también nosotros dice que también debemos de perdonar a los hombres sus ofensas. Así que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. La palabra de Dios nos dice, y cerramos con esto, lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 23:6, de que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, todos los días. Así dice, pero el salmista se lo aplica a él mismo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Y en la casa de Jehová, allá en la eternidad, moraré por largos días. Pero mientras esté en esta tierra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese es el sello que le ponemos a esta prédica, a este estudio. Gloria a Dios, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, porque tenemos un Dios de misericordia. Y es un Dios todopoderoso que es movido a misericordia. Gloria a Dios. La Biblia está llena de todo ello, de la misericordia de Dios. En el libro que leas, siempre va a hablar de la misericordia de Dios. Gloria al bendito nombre del Rey bendito todopoderoso para los que le aman, a millares que le aman, no solamente hasta la tercera y cuarta generación donde visita la maldad, sino de los que le aman es hasta 1000 generaciones. Amén. Acuérdate de tus hijos, acuérdate de tus nietos, de tus bisnietos, de tus generaciones venideras, que por ti, si tú te consagras a Él, te sometes a Él y obedeces, ellos van a alcanzar misericordia. Así que ya no lo hagas tanto por ti, hazlo por ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Bendiciones y reciban saludos, saludos de parte de mi familia, allá nuestros hermanos de Tecate, de Escondido, California, fieles seguidores de Oceanside, de Vista, de San Marcos, Chula Vista. Hi Keren, hi mi Kira hermosa, gloria a Dios. Allá en Oaxaca también nuestros hermanos, los que nos aman, bendito sea nuestro Dios, sean bendecidos y que el bien y la misericordia los sigan todos los días de su vida. Los bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Y los que me faltaron allá en la Ciudad de México, mis hermanos allá, mi hermano Francisco, su esposa Margarita, su familia, fieles seguidores de acá de Ministerios El Rey de la Gloria, los bendecimos, bendito sea nuestro Dios, y sabe que los amamos, están en nuestro corazón, allá en Oaxaca, Lomas de San Javier, allí la iglesia de la Roca, gloria a Dios, Campus Jojo, bendito sea nuestro Rey, y la Roca Central allá en la ciudad de Oaxaca, los saludamos también, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
Los amamos.